Buenas noches al grupo de Derecho Civil. En el día de hoy vamos a hacer una exposición dinámica y un contenido multimedia para la finalización de la clase. Entonces, comenzamos con los atributos de la personalidad y aquí lo dividimos entre personas naturales como nosotros y personas jurídicas. Los atributos de la personalidad en personas naturales principalmente son 5 características que aportan esa personalidad, valga la redundancia, a un ser humano, a una persona. El primero es el nombre, que es quien te da y te aporta tu identidad. El segundo, el número 2, es el domicilio, que garantiza como ese lugar donde se reside de manera temporal o de manera permanente, que se utiliza mucho en términos de derecho, sobre todo para procesos civiles, administrativos y de seguridad social. El tercero es el estado civil, que se define como esa capacidad de estar o no en un matrimonio, aunque hay unas nuevas categorizaciones como unión libre, de hecho, pero es esa capacidad de estar con alguna persona en un vínculo formal, conyugal. El cuarto es la capacidad de goce y ejercicio, y en este momento la capacidad de goce es algo natural y se da desde el nacimiento, y la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, y la capacidad de ejercicio se refiere más a las obligaciones jurídicas de las personas. Y tenemos por último como quinta característica del atributo de la personalidad el patrimonio, y en el patrimonio encontramos una figura muy interesante que es el patrimonio moral, que se refiere a la honra, al buen nombre y a todas estas cosas que afectan a la persona. Por su parte, en las personas jurídicas tenemos 4 características que son la existencia legal, la capacidad para contratar, la representación, el objeto social y la duración de esa persona jurídica. En la asistencia legal de una entidad, pues la empresa o la asociación desde el momento en que se crea, la capacidad para contratar, que es esa aptitud para adquirir derechos y obligaciones, la representación, que es la designación de un representante legal que haga las veces de director o de líder de esa organización, el objeto social, que son las actividades, la finalidad social y las actividades autorizadas por la entidad, ese sería el objeto social, y por último la duración, que es el plazo de la existencia de esa persona jurídica. Hasta acá la parte de atributos de la personalidad. Ahora, con respecto al inicio y finalidad de las personas legales en Colombia, el inicio se establece en el artículo 90 del Código Civil, que dice que el inicio de la vida se da al momento de separarse de la madre. Y con respecto a la finalidad, pues también se establece en el Código Civil que esta termina, la finalidad de la persona termina cuando se da su muerte, declaración de su muerte por la Registraduría Legal del Estado Civil, o cuando se da la sucesión, que se da en casos sobre todo de desaparición, donde se disuelve la persona y se hace la sucesión. Con respecto a la capacidad e incapacidad de las personas naturales, pues vemos que con respecto a la capacidad encontramos la mayoría de edad, es decir, los 18 años en la mayoría de los países, la salud mental o el reconocimiento como salud mental, la capacidad para entender, querer y desenvolverse, y la capacidad para actuar por sí mismo. Con respecto a las incapacidades, pues en contraposición encontramos minoría de edad, enfermedad mental, discapacidad sensorial o intelectual, embriaguez o drogadicción, que podría también señalarse con interdicción, y sentencia judicial de incapacidad que aplica para varios casos. Eso con respecto a las personas naturales con capacidades e incapacidades. Respecto a personas jurídicas, tenemos como capacidad la personería jurídica, que es el momento de la creación como tal, el reconocimiento de la empresa, el objeto social, que le hemos explicado también en los atributos de la personalidad, el patrimonio propio, que aquí se refiere a lo económico de la persona jurídica, la representación legal que radica en una persona o en un grupo de personas, y la capacidad para contratar y obligarse a adquirir obligaciones. Con respecto a las incapacidades para personas jurídicas, encontramos la falta de personalidad jurídica, un objeto social ilícito, una falta de patrimonio propio, una representación legal defectuosa, y con la finalidad la disolución o liquidación de esta. Muchas gracias.